Amén. Muchas gracias, Ember. Buenas noches a cada uno, de tardes a algunos. Qué bueno que están por acá. Es maravilloso tener este privilegio de estudiar la palabra de Dios juntos para aprender cada quien de los demás, pero de Dios en realidad. Estamos en el libro de los Romanos, vamos a comenzar el capítulo 3, pero antes de empezar el capítulo 3 vamos a ver el resumen del capítulo 2, del versículo 17 al final del capítulo, porque tiene mucho que ver, es el mismo tema que se está tratando. Solamente no nos olvidemos de que la carta de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, está dirigida a cristianos y a no cristianos, pero dos clases de cristianos: los gentiles, los que no son judíos, y los judíos que ya habían tenido y traído la palabra de Dios y contacto y relación con nuestro Dios desde hace muchos años, antes de que viniera Cristo, ¿verdad? Entonces, adelante, Gerson, si eres tan amable, escuchamos. Me parece que Gerson tiene problemas con su ¿Me oyen? internet. Sí, ya. Adelante. Ok, ok. Es que estaba colocando la corneta para poderlo oír a ustedes. Pero bueno, ya que me están oyendo y primeramente la palabra de Dios por delante. Voy a empezar con el capítulo 1, verso 16, ¿no? Un momento para recordar algo sobre el capítulo 2, verso 17 en adelante. En el capítulo 1, verso 16, dice el apóstol Pablo, inspirado, acerca del asunto que a él lo mueve y lo conmueve hacia Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es interesante saber que Pablo estaba preocupado porque como él viene de ese clan de los judíos, sabe que el evangelio también era para ellos y es primeramente, porque es la casa de Dios, son los siervos de la época que necesitaban el evangelio. Y esta connotación la hago con el capítulo 2 del versículo 29 para dar la introducción al resumen, hermano. Y dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y comenzando con esto, hermano, y dándole hincapié a lo que el señalamiento que hace Pablo en cuanto al versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Sabemos, hermano, que aquí hay una confusión en cuanto a los judíos en su celo de enseñar la ley y Pablo de enseñar el evangelio, el camino, la verdad y la vida. Y me gusta mucho porque usa un término que usamos en el derecho, un seudónimo. Tú que tienes por sobrenombre de judío. El sobrenombrarse viene siendo como un cargo alto. Y Pablo era osado para hablar, Pablo era picante para referirse y tomar rigidez. Hace rato pues veíamos características de Pablo, ¿no? Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor.
Aquí hay una posición siempre al favoritismo. Siempre vamos a la vista, como dice Pablo, ¿no? Andamos por vista, más no por fe. Y Pablo le dice y sigue, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto lo he pensado mucho. Yo que enseño, yo que ayuno, yo que oro, yo que predico, yo que oro, yo que alabo, ¿seré de sobrenombre cristiano o seré cristiano? ¿Me equivocaré o no me equivocaré? Y la semana pasada hacíamos resalte sobre la primera carta de Juan, en el capítulo 1, 8 y 9, sobre confesar que somos pecadores, porque le hacemos a él mentiroso, pero ya el pecado no está en nosotros. Nos deslizamos por algunas cosas, pero el hacernos perfectos lo ha hecho el Señor Jesús en la cruz, el hacernos santos. Ahora, bueno, bajo esta guía que dice Pablo, y dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Esa palabra de estar confiado en lo que enseñamos también es de lo que actuamos, las acciones, como vestimos, como hablamos, lo que pensamos incluso, porque es lo oculto. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, aquí era lo que yo me refería, aquí hay algo muy personal, aquí hay un señalamiento muy personal. Y a veces esta frase molesta porque no queremos ser amonestados o exhortados, pero a veces no entendemos el amor del hermano, de que no quiere que nos perdamos, no quiere que nos extraviemos, nos alejemos del Señor por causa de lo ocio, del pecado que hay en este mundo, que es mucho, 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 es muy fuerte. Y Pablo señala, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Lo que decimos no lo afirmamos con los actos, con las acciones. Y tenemos, gracias a Dios, ese instrumento de la oración, hermano. Ese instrumento de la lengua para poder confesarle a Dios que hemos pecado delante de Él. Porque bien enseñaba al hermano sobre Romanos, que no hay ni un solo justo delante de Dios, ni uno solo. Y más cuando un ministro, un evangelista, un maestro, comienza a ser guiado, a ser usado por el Espíritu de Dios para predicar el evangelio. Molesta a muchas personas, molesta. Lo digo por mí, cuando comienza el Señor a usarme y comienzo en todo lugar a predicar, salen personas a señalar muchas cosas, a decir cosas, y no conforme a eso querer tapar pues la verdad de Dios sobre el evangelio. Pablo le tocó duro en los romanos. Y dice Pablo, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor
de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si yo me arrepentí de haber creído en el Evangelio sobre la muerte, la sepultura y la resurrección, y fui a las aguas del bautismo para ser una nueva criatura, no debo de dudarlo, no debo de dudarlo. Tengo un guía, sobre todo, como lo dice Romanos 8:14, el cual me proclama como hijo de Dios, el cual me ayuda a dejar los rudimientos del hombre. Me convence de una aspiración a una conciencia limpia, nueva, renovada hacia Dios. Y Pablo sigue diciendo aquí a los judíos, si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircuncisión, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresor de la ley. Es como un debate contradictorio. Se hace esto, pero no lo hacen ellos. Tú lo tienes que hacer porque yo ya lo hice. Se contradicen, se contradicen. Por eso Pablo está aquí haciendo mucho énfasis sobre esta cuestión de la incircuncisión. La ha mencionado ya 6 veces. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne. Y me gusta mucho el 29. Si no es judío o es cristiano, el que lo es en lo interior, en la circuncisión no hecha mano, sino del corazón, siendo en un espíritu y no en la letra, por la cual alabamos, porque todo proviene de Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias, Gerson. Dios te bendiga. Muy clara el resumen. Me gustó mucho que empezaste en el capítulo 1, versículo 16, porque realmente el proceso más importante, el mandamiento más importante es predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, y pueda hacer discípulos de todas las naciones. Y eso viene de una razón primordial, ¿verdad? Y aquí es donde va a hablar de eso, y tenemos que entender por qué lo está haciendo. El versículo 24 de Romanos 2 es clave, donde dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. El judío, cuando estaba pecando, pues no glorificaba a Dios, no hacía que la gente viera a un Dios o conociera a Dios, y Dios entonces era totalmente desconocido en el mundo, ¿verdad? Solamente era más o menos conocido por los judíos, pero los jefes lo echaban a perder. Vamos a entender eso. Vamos a a Isaías 52, ahí en el versículo 5, dice, ¿y ahora qué hago yo? Yo aquí, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar, mi nombre es blasfemado todo el día, exactamente lo que estamos leyendo ahí. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Y después de eso, inmediatamente dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. ¡Wow! O sea, eso era lo que Dios quería hacer. Dios necesitaba de una forma específica dar a conocerse a Él mismo. Y lo iba a hacer a través de su Hijo Jesús, aquel que era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y de aquí en adelante nuestro trabajo es darle gloria a Dios para que la gente conozca a Dios. Ok, voy a interrumpir. Iván, tienes la mano levantada, no me había fijado. Perdón.
Perdón, hermano. Bueno, algo que me llama la atención, hermano, es ese verso 17. Yo veo a los judíos, tres cosas que los judíos se basan para ser, jactarse. Primero, su identidad de judía, su obediencia a la ley y su relación con Dios. Entonces nosotros, en este sentido, tenemos la identidad, pero totalmente contraria. Por ejemplo, segunda de Timoteo, segunda de Corintios 5:17 al 21 dice que somos nuevos y que somos embajadores. Entonces tenemos esa identidad, y como usted decía, de predicar el evangelio. Esa es la función que nosotros tenemos acá, y ellos tenían prácticamente, lo hacían en ese estilo de jactarse. Y también aquí Pablo reconoce, por ejemplo en el 18, él reconoce a los judíos que tienen conocimiento de la ley y prácticamente y que están comprometidos a obedecerla. O sea, Pablo le da como cierto rango de lo que ellos son, ¿verdad? Por el conocimiento. Pero el problema en el 19 lo veo yo como que el problema cómo se veían ellos, cuál era, cómo se identificaba. Se identificamos como los maestros de la humanidad. Entonces, prácticamente cuando él decía que tenía responsabilidad de enseñar a los demás, pero ¿cuál era el problema? Nadie conocía a Dios. Nadie lo conocía porque tenían un conocimiento encerrado, y de repente nosotros tenemos que no ir a caer en ese error también. Por ejemplo, en el 20 yo lo veo a los judíos como que ellos eran los custodios de la verdad. Prácticamente están diciendo que ellos creían que la ley era la fuente de toda la verdad, tanto moral como espiritual. Entonces, por eso ellos no podían ver a Jesucristo, y ya Jesucristo dijo bien claramente: conocer la verdad y la verdad los hará libre, y la verdad es el evangelio. Entonces, y luego, por ejemplo, del 21 al 23, Pablo hace como un argumento que los judíos no eran diferentes a los gentiles o a nosotros, ¿verdad? Son iguales, son pecadores. Entonces, prácticamente, y les da ahí toda la cuestión, que la lista de pecados que pueden cometer, pero no hay diferencia también. Por el 24, entonces no merecen más la salvación, ¿verdad? Si no creen en Jesucristo. O sea que ahí prácticamente viene a ser ya el 25 al 29, yo creo que Pablo explica bien que la salvación viene a base de obediencia y en la fe en Jesucristo, porque prácticamente dice la ley era nada más un instructor o un ayo, lo dice en Gálatas. Entonces somos justificados al final, como que hacen la conclusión, por la gracia, no por nuestras obras. Entonces toda una disertación, totalmente un pensamiento que tenía los judíos, los va poco a poco, pero me gusta mucho cómo argumenta, cómo los va llevando, pues, o sea, de manera de que para que ellos vayan entendiendo, sacándolos pues porque yo veo a los judíos, sinceramente los veo agregándole cosas al evangelio. Por ejemplo, en Gálatas no hay que circuncidarse. Entonces ahí, y Pablo allá como que les da más tajante, más fuerte, va, porque realmente era totalmente un pecado grave que cometían. Ya era un evangelio diferente. Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Muy buena perspectiva en capítulo 2 y del libro en general. No hay duda, no hay duda de que Pablo está tratando de convencerles a los judíos de que deben de hacer las cosas de corazón, ¿verdad? Obedeciendo. Eso mismo lo dice el mismo Santiago: no sed oidores de la palabra tan solo, ¿no? Sino hacedores de la palabra. La obediencia tiene que ser parte del ejemplo, ¿no? Y conocemos a Dios y sabemos que estamos en Él porque guardamos su palabra, dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 5. Ok, entonces el pensamiento sigue aquí en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 8, aunque no vamos a leer todo el capítulo porque es un poquito largo, pero es importante para tener
el contexto correcto de todo. ¿Quién me hace el favor de leer el capítulo Leo, mi 3? hermanito. Ok. Si quieren dividirlo, está bien. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que te da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque en medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por la circuncisión de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Qué largo, pero qué... Y falta todavía. El tema no se ha acabado, pero si lo tratamos de leer todos, nos vamos a perder. Si tratáramos de englobar lo que está hablando aquí, ¿verdad? A partir del versículo 17 del capítulo 2 en adelante,
¿verdad? Realmente a partir del capítulo 1, versículo 16, vemos que está hablando de Dios queriendo entregarnos a nosotros lo que necesitamos hacer para justificarnos ante Él, entregarnos las buenas nuevas de las nuevas. Dice, me gusta que lo llaman nuevas, porque son diferentes al antiguo pacto, lo que tenemos que hacer para llegar con Él, para hacer y recibir el tremendo beneficio de salvación. Entonces, está dirigiéndose aquí al pueblo judío que se ha convertido, que es cristiano, ¿verdad? Y está teniendo problemas seguramente entre los que no son judíos y los que son, sintiéndose mayores y se consideran muy orgullosos de cuidar la ley y no cuentan mucho con la gracia de Dios, no han visto la gracia de Dios, pero sí han visto la dureza de Dios, porque realmente en la ley no había mucho perdón. Fuera de la ciudad de refugio, por ejemplo, en el caso de adulterio no había problema de segundas nupcias en el Antiguo Testamento, porque el que pescabas adulterando, nomás lo sacabas fuera del campamento y lo apedreabas. Se acabó el adulterio, ¿no? Solamente había viudez. Y si un niño se portaba mal, pues también lo podías apedrear y matar a tu propio hijo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, la ley tenía sus problemas para cumplirse y la gente cuando lo trataba de cumplirse quizás se sentía muy orgullosa. Perdón, otra vez estoy viendo la mano levantada de Iván, o está levantada porque se le olvidó bajarla. Se me olvidó, hermano. Ah, bueno. Ok. Entonces, gracias. Entonces, las preguntas que le está haciendo aquí son medio y atacantes hacia el judío, ¿verdad? Obviamente lo que estamos viendo aquí, como decía Iván, pues es la intención de Pablo es cambiarles la manera de pensar, ¿verdad? Hacerles sentirse humildes y decidir obedecer a Cristo y escuchar su palabra y no sentirse orgullosos, porque no tiene que ver mucho más con la gracia de Dios y la fe en Dios y ¿verdad? El aspecto del corazón, los deseos interiores, la intención del corazón, vamos a decirlo así, como dice Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Verdad? Dios juzga la intención del corazón y también en el capítulo 10, versículo creo que 8 o 9. ¿Verdad? La intención del corazón es malo desde la juventud. Entonces Dios juzga el corazón. 1 Corintios 4 también. Entonces, la pregunta que hace, que es retórica, en el capítulo 3, versículo 1, es ¿cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿Y cuál beneficio de la circuncisión? Y no dice que no hay ventaja, al contrario, dice grande es la ventaja. Pablo era judío. Y sí hay ventaja porque y aquí nos dice, porque fue al judío a quien Dios encargó la palabra de Dios, que es el elemento necesario para conocer y aprender la sabiduría de Dios y salvarse, ¿verdad? Entonces, qué tremendo héroe es el que nos trajo la palabra a través de tantos años. Hoy en día estamos en la misma situación, no nada más con los judíos, sino con la Iglesia Católica, porque realmente la Biblia traída a nosotros ha sido por la Iglesia Católica, ¿verdad? La gente que lo juntó, lo imprimió, Después, igual que en el Antiguo Testamento, algunos libros han tenido que desecharse porque no eran inspirados. Y aquí también hay algunos libros que se han quitado, o de otros que se han añadido, pero que en un principio hay un acuerdo, ¿verdad? Hay un acuerdo general del contenido. Y eso es una cosa maravillosa porque es el plan de Dios para llevarnos a este lugar. Entonces, no estamos aquí para insultar a los judíos o a los católicos, sino al contrario, que bueno, gracias a Dios hicieron su trabajo, Dios los usó para el momento que tenía, ¿verdad? O sea, no, igual que Noé, gracias a Dios por Noé, porque si Noé no hubiera salvado a esas 8 gentes y todos esos animales, no estaríamos aquí.
Entonces lo podemos criticar mucho porque se emborrachó cuando salió del arca, pero no damos gracias. ¿Verdad? ¿Qué ventaja tiene? Grande en todo sentido, dice el versículo 2. En primer lugar, porque ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, la palabra. Entonces, dice, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Una pregunta retórica otra vez. Acuérdense, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, si somos infieles, Él permanece fiel, Fiel. porque no puede negarse a sí mismo. Fíjate bien cómo es Dios, ¿verdad? Nuestra infidelidad, ¿verdad?, anula la fidelidad de Dios. No, Dios es fiel. Dios es fiel, pero necesitamos entender y oír y aprender su palabra para que sepamos que va a mantener su fidelidad a nosotros condicionada a que lo busquemos, condicionada a que lo sigamos, condicionada a que lo agrademos, condicionado a que aprendamos de él, ¿verdad? Y todo eso. Y vamos a ver un poquito más. Fíjate cuál es la condición aquí. De ningún modo, versículo 4. Antes bien sea hallado Dios, verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito. Ahora, antes de leer lo que como está escrito, lo que dice aquí, está citando Salmo 116. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando está diciendo, sea todo hombre verás, todo Dios solo verás? Y lo que está dándonos a entender es que la palabra de Dios es mucho más importante y mucho más verdadero que cualquier palabra que podamos escuchar. Especialmente cualquier palabra que se oponga a las cosas de Dios. Por ejemplo, eso es lo que hizo Satanás, el maligno, ¿verdad? El maligno le dijo a Eva una cosa diferente a lo que Jehová le había dicho a ellos. Y hay mucha gente que explica de esa manera. Por eso la palabra no dice debate con el falso profeta, el falso maestro. Falso maestro, deséchalo. No entables conversación con él, porque ellos quieren hablar. Ellos no se escapan, ellos no se esconden de ti. Ellos quieren venir a ti para quitarte y para convencerte de la maldad y llevarte al infierno, ¿verdad? O sea, sea hallado Dios verás. Y eso es una cosa, una característica muy maravillosa de la iglesia, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjate cómo esta iglesia, que es una de las iglesias ejemplares del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque eran reconocidos por su fe, por su obra, por su trabajo, por su obediencia, muchas cosas que hacían bien. Pero ¿por qué lo hacían bien? Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 13. ¿Quién lo lee? Lo encuentra más rápido que yo, por eso quiero que alguien lo lea. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 13. por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok, fíjate qué bonito, ¿no? Qué bonito que ellos la recibieron en forma diferente. En una ocasión, hace muchos años, yo estaba evangelizando en una población indígena, ahí en México, con un traductor, porque no hablaban español. Tenía un traductor como Joel traduciendo aquí a Wendy y a su esposa, ¿verdad? Pero la persona que nos estaba escuchando nos decía, ¿qué dice Dios? Nos preguntaba, no nos preguntaba qué dices tú, nos preguntaba qué opinas tú, qué dice Dios. Pero Dios dice que tienes que arrepentirte y bautizarte. Entonces él decía, si Dios lo dice, yo lo hago. Así de sencillo. Una obediencia sencilla, porque sabía la fuente de información de dónde venía. Y eso es lo más importante que debemos de tener. Debemos de pensar en de dónde viene esa fuente de información. Sea hallado verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Y como está escrito, ¿verdad? Y aquí cita a David en el Salmo 51 cuando se está confesando sus pecados, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado.
¿verdad? Nuestro pecado es un pecado, así como aquí hay varios abogados, ¿verdad? La ley es crimen o una cosa contra la ley del país donde uno está, pero nuestro pecado es una cosa que va en contra de la palabra de Dios. Él es el que va a vencer. En un juicio, Él es el que gana. En un juicio es eso, ¿quién gana? ¿Verdad? Hay dos partes y uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Y el parámetro es la palabra de Dios, así de sencillo. ¿Ok? Versículo 5 dice, entonces, pero si nuestra injusticia, Romanos capítulo 3, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Ah? Me encanta esa pregunta que hace, porque uno dice, bueno, tenemos que pecar para que se dé una cuenta de la verdad. Y obviamente es así, no, Dios lo ha hecho de esa manera. O sea, ¿cómo puedes identificar negro si no hay blanco? ¿Cómo puedes identificar calor si no hay frío? ¿Cómo puedes identificar, ¿verdad?, azul si no hay colorado? Tiene que haber opuestos, tiene que haber, esa es la forma en que Dios ha formado este mundo, esa es la forma, hay justicia e injusticia, ¿verdad? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es injusto Dios? Dice aquí, expresa su ira. Hablo en términos humanos. Fíjate cómo la gente quiere razonar a su manera, ¿verdad? O sea, quiere ganar el juicio contra Dios. Fíjate qué desfachatez, pero ese es el ateo, ese es el falso maestro. Su Dios es Él. El que te dice que es ateo, Él es el Dios, porque él es el que cree que está correcto y los demás están incorrectos. ¿Es injusto que Dios exprese su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Tenemos que entender que la justicia tiene que definir, obviamente, que existe la injusticia. No puede haber policías en un lugar donde no hay ladrones, ¿verdad? No necesita haber policías. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Entonces uno todavía se carga de razón, ¿verdad? Y la razón que uno es juzgado por pecador no es porque simplemente porque es pecador, sino porque es pecador sin haberse arrepentido, sin haber obedecido, sin haber aprendido, sin haber escuchado, sin haber creído, sin haber todo eso, ¿verdad? Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa, claro, claro. O sea, un razonamiento de ese tipo es muy difícil de comprender, muy difícil de aceptar, ¿verdad? Me voy a portar mal para que la gente sepa que está bien las cosas, ¿verdad? La única forma en que yo puedo definir que a una persona la amo es que tengo que matar a otro, tengo que odiar al otro para que uno sepa que, oh, este sí le amo y este no. Y no es así, no es así. La condenación de los tales es justa. Ahora, sigue hablándole a los judíos, incluyéndose él dentro de ellos. Versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y la contestación a donde quiere llegar, lo que decía Iván, que necesitamos ser cambiados de ser orgullosos y que traemos todas las cosas. Lo que decía Gerson también, de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. No somos mejores que ellos. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, y va a citar Salmos e Isaías, una lista de pecados. Entonces, antes de seguir adelante, llegando a esta primera conclusión, vamos a escuchar sus comentarios. No creo que Hermano, podamos terminar de todos modos, por eso ya se nos acaba el tiempo. Me gusta hermano, terminar a tiempo, hermanos, porque yo sé que hay otros estudios ahorita que son muy importantes y que son dados por gente, hermanos que son bien fieles y bien poderosos y mucho mejor maestros que su servidor. solo un Así que, comentario pequeño ahí, hermano. ándele. Primero, en ese, yo siento que aquí como que tiene los dos grupos.
tanto los judíos como los gentiles. Los abarca ahí y prácticamente le está diciendo que ambos son pecadores y necesitan la salvación por Jesucristo. Entonces, entonces ahí, y ya en el versículo 1, en las preguntas, Pablo como que está desafiando la idea de que los judíos son superiores a los gentiles, porque son descendientes de Abraham. O sea, por el 2 al 4, prácticamente está respondiendo a sus preguntas, diciendo que los judíos tienen muchas ventajas, incluyendo la posesión de la escritura y la revelación de Dios. Sin embargo, yo veo que estas ventajas hacen a los judíos, no hacen más justos a los judíos que los gentiles. O sea, está haciendo como un balance, ¿verdad? Y allá del 5 al 8 prácticamente veo yo que Pablo hace un argumento que la ley de Moisés no provee la salvación. La ley solo puede mostrarnos el pecado y muestra la necesidad prácticamente de un Salvador que es Cristo Jesús. Señor les bendiga. Gracias, Iván. Ahí va a llegar a ese punto, pero no ha llegado todavía, pero va a llegar. Claro. ¿Quién más? No se me queden calladitos porque va pasando el tiempo. Andy, Ender, Joel, Ana, Samuel, Víctor, Wanda. Y en el 3:3 que dice, y si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Todos somos juzgados, porque el único que es juez es nuestro Dios. Y mismo la historia de Job, que Dios mismo sobresalta la integridad de Job, pero Job no tenía cómo justificarse ante Dios. Vemos también un hombre que no quería aceptar una humildad, Dios lo juzga. Y aún más nosotros, siendo más, cometiendo más agravios, es la palabra. Entonces, eso es para toda la humanidad, para todo ser humano. Y partimos de que Dios es perfecto. No podemos, Dios es santo. Y nosotros, en este mundo, estamos en un mundo material, en un cuerpo de muerte, andamos en carne. Por eso no podemos justificar. Sí. Y bueno, luego lo hemos estudiado en las mañanas en el Café con Dios, de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dios era Dios hecho hombre, perfecto. Y como no hubo pecado en él, todas las cosas fueron puestas al estrado de sus pies. Él es el que juzga, porque venció la muerte. La muerte no lo pudo contener. Pero es por fe, no porque, por eso es que la tarea, bueno, mi tarea, y últimamente estoy pidiendo más humildad y sencillez, porque es la única manera de que pueda yo hallar gracia delante de Dios, para no gloriarnos, porque las pocas obras que hacemos es también un regalo de Dios por el amor de Él hacia nosotros. Pero es muy fácil envanecerse y pasar a ser como los judíos. Y somos de hecho los judíos. No es que
no seamos como ellos. Somos los judíos actualmente, bajo la figura de lo que es el cristianismo. Entonces tenemos que buscar la humildad y la sencillez. Andamos por fe. Gracias y que Dios nos guíe. Dios nos Amén, bendiga. Ender. Un buen comentario. Hermano Gracias. Roberto, buenas noches. Joel. Mira, hermano Roberto, nos enseña, capítulo 3 del libro de Romanos, bueno, empezando todo desde el 17, cómo es nuestro comportamiento, ¿no? Cómo es la forma en que vivimos, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que al judío Dios le confirió la palabra de él. A nosotros no solamente nos confirió la palabra, sino nos confirió la forma como salvar a las personas, que es el evangelio, cosas que los ángeles desean ver. Ahora, el reclamo que le hace aquí en el capítulo 2 a los judíos son reclamos que nosotros tenemos que tener para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un convenio, es un todo, una unidad, el capítulo 3, cuando dice en el versículo 10, dice, disculpe, como dice en el 13, sepulcro abierto es su garganta y como con su lengua engañarán, veneno de áspides como debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Nosotros quizás decimos, no, yo jamás haría eso. Yo leo la palabra de Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo predico. Pero ¿qué tal está nuestro comportamiento con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros vecinos? ¿Cómo estamos nosotros? Vamos a analizarnos nosotros solamente en ese pasaje de la Biblia y pensando en lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no solamente es ir el domingo a la iglesia o solamente ir el martes o el lunes, el día que se reúnen para un devocional. No, ser cristiano es vivir una vida transformada por el Espíritu Santo. Los judíos no tenían el Espíritu Santo, tenían el Espíritu, pero no tenían el Espíritu Santo, no tenían perdón, no tenían el mandamiento ni la gracia de Dios, no tenían todos los privilegios que hoy tenemos nosotros. ¿Cómo es nuestro comportamiento delante de la iglesia, delante de nuestra familia? ¿Cómo somos? Solamente cuando Pedro dice en Hechos capítulo 2, ellos le dicen, oye, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecado. Les voló el cerebro a los judíos. Oye, es la primera vez que alguien me dice que mis pecados van a ser perdonados por siempre. El pecado que cometí ayer ya Dios no se acuerda. Pero ¿cómo es mi actitud ante mamá, ante papá? ¿Cómo es mi actitud ante el vecino que no conoce de Dios? ¿Cómo es mi actitud ante el político que no estoy de acuerdo? ¿Cómo es mi actitud ante el LGTB que me estima? ¿Cómo es mi comportamiento ante 20.000 cosas? 20.000 cosas que están en contra de la palabra de Dios, pero yo las ataco no con cristiandad, sino como dice la Biblia, garganta, dice sepulcro abierto su garganta. ¿Hasta qué punto con mi actitud yo hiero, lastimo, lacero, crucifico al Dios del que hoy digo, Él me perdonó? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto yo tengo realmente la veracidad, el coraje, la hombría de decir, reconozco que he ofendido a mamá, que he ofendido a papá, que he ofendido a un vecino, reconozco de verdad con mi actitud, porque yo pensaba que así era como era el comportamiento. Y es algo que es ley. A lo que más se ama, más se lastima. Eso es ley. A lo que más se ama, más se lastima. No sé por qué. Usted tiene un perrito en la casa y usted lo ama, lo consiente y es el que más le pega. Es el que más hiera, el que más es como que, wow, ahí está. Entonces, igual sucede, ¿no? Nosotros tenemos mamá, tenemos papá, somos los que, nuestros hijos, a veces maltratamos más a nuestros propios hijos, le decimos más cosas que a cualquier otro. Entonces,
nos está diciendo ahorita Romanos, aunque no sé si está fuera del contexto, pero nos está diciendo ahorita Romanos, oye, mira, definitivamente no es justo ni a uno, no hay. ¿Por qué? Porque todos tenemos cierto grado de ese judío orgulloso, pero también de ese judío que pensaba que todo lo estaba haciendo bien, que todo lo estaba haciendo perfecto, porque se sabía la ley de memoria, porque se sabía un versículo de memoria, pero cuando lo llevaba a la práctica, lo veían los demás, decían, no, Jesucristo dijo, oye, ¿qué opinan ustedes de mí? O sea, ¿qué opinan las personas de mí? No, oye, te comparan con un profeta, con Elías, te comparan con Ezequiel. Bien, ¿y ustedes? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ese pensar, esa opinión que tienen las terceras personas de mí, van a repercutir sobre lo que lo que Dios representa para ellos. Eso. Entonces, me gustó mucho cuando el hermano Vicente Miranda dijo, el Jesucristo que prometió acompañarlos hoy en día no es el que está en las películas, el que está con ojitos verdes así, todo el catirito, que casi que ni han dado un plato, no, es el que está descrito en Apocalipsis, es el que está en llama de fuego, el que tiene una espada aguda, ese es el Cristo que nos acompaña en nosotros, y nosotros debemos actuar con temor y temblor conforme a ese Cristo, no conforme a lo que realmente nosotros creemos ser, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos empezaron a creerse lo que los líderes decían, lo que los líderes imponían, y no lo que la palabra de Dios realmente era. Y el que es grande, pulcro y soberano aquí, como lo dice el capítulo 3, es Dios, no yo. No soy yo. Yo soy intérprete de lengua de señas no porque yo mueva las manos mejor que todo el mundo, es porque Dios habló de que hay un don llamado lengua, don de lengua y Dios lo da. Así de sencillo. Entonces, yo no puedo decir que soy superior a nadie. Al contrario, dice la Biblia, ponte lo más bajito por allá, más chiquitico. Eso es lo bonito, eso es lo bueno. Y reconocer cuáles son nuestros errores, reconocer cuáles son nuestras ofensas, reconocer cuáles son realmente las situaciones en las cuales mi familia cercana, mi familia lejana, mis familiares, mis parientes, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, han blasfemado a Dios por mi culpa. Yo creo que es un momento en el que hoy debemos decir, oye Señor, perdón. Perdón porque de verdad es por mi culpa que muchas personas, creo, no conocen a Dios, no te conocen a ti. Yo te conozco, pero no te sé presentar como mi Señor. No te sé dar el puesto de Señor y Dios que tú tienes, porque todavía no me he sometido a ti como siervo e hijo, ni mucho menos como libertador de tu redención, realmente. El comentario, hermano Roberto. Gracias, Joel. La parte moral de la enseñanza está ahí traída muy claramente. Ahora, también hay una parte doctrinal, antes de cerrar, que no quiero que nos olvidemos. Doctrina quiere decir enseñanza de acción, que se tiene que hacer, obra. Y entonces dice el versículo 28 del capítulo 2, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión externa en la carne. Eso lo está diciendo ahora, pero en el Antiguo Testamento sí era. O sea, el judío tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido, tenía que pasar por esa situación, e inclusive hubo una tremenda ataque casi a Moisés porque su hijo no era circuncidado, lo tuvo que circuncidar antes de seguir adelante. Entonces, sí es importante, y aquí lo dice igual, ¿no? Es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión del espíritu es muy importante. Claro, eso está perfectamente explicado en Colosenses 2, ¿verdad? Donde dice en el versículo 11, también en él, ustedes, hablando de las iglesias de Colosas, los cristianos, fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, pero aquí está, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, eso es físico, del cual también han resucitado con él. O sea, no podemos evitar el bautismo. Ahora, el bautismo puede
que no sea del corazón y no sirve para nada, nomás la gente se bañó para quedar bien con alguien, pero no es el plan. El bautismo adecuado es aquel donde hemos muerto al pecado, como dice Romanos capítulo 6, donde somos realmente, lo hacemos en una forma espiritual, de corazón, como lo dice la palabra, ¿verdad? Por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó entre los muertos. Quería no solamente añadir ese punto. ¿Algún comentario más, hermanos? Si no, vamos a terminar esta clase, que siempre me parece maravillosa, que estamos enseñando en 2 idiomas, en español y en señas. Agradezco mucho a las hermanitas que están escuchando y aprendiendo, aparte y a Joel por su traducción simultánea y la asistencia de cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alberto, si nos hace el favor, Alberto Sosa, de cerrar con una oración. Y no hay otra cosa más. Buenas noches, hermanos. No sé si hay alguna petición de oración. Si no, vamos a orar entonces. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Señor, adorado Padre Celestial, te queremos dar las gracias, Padre, esta bendita noche, este día que está por terminar, Padre, que hemos escuchado tu palabra de parte de tus buenos maestros, Padre. Gracias, Padre, porque están llenos del Espíritu, están llenos de fe, Padre, y se dedican, Padre, a ayudarnos a los más débiles, Padre, con tu santa palabra, Padre, con tu infinito amor, con tu infinita misericordia, Padre, con tu infinita paciencia, con que tú nos tratas, nos cuidas, nos bendices, nos salvas, Padre, a través de tu gracia, de tu Hijo Santo, Padre. Gracias, Señor. Cuídalos a ellos, nuestros líderes. Cuídanos a nosotros también, Padre, como siempre lo has hecho, Señor, y fortaleciéndonos a cada día más, sobre edificándonos cada día, Padre, con tu buena fe, con tu buena palabra, Padre, con tu sagrada escritura, Señor, y con tu sagrado Hijo, Padre, y es en el nombre de Él, nuestro Señor Jesucristo, que te oramos, te adoramos, y te decimos estas cosas, Padre, que estamos aquí siempre esperanzados en ti, Señor, en tu Santo Espíritu, y en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén, Señor.